Saludos y bendiciones. Soy el pastor Cristian Bonifaz y me alegra poder llegar una vez más a tu vida con la bendita palabra de Dios. Te animo a que escuches esta enseñanza bíblica y medites en la palabra de Dios. Esta palabra, que es la palabra de Dios, tiene el poder de transformar tu vida, tu casa, tu familia, solo si estás dispuesto a obedecerla, a amarla, a caminar en ella. Bienvenidos. Vamos a leer qué nos dice Lucas 17, desde el 26, 17-26. Si ya encontró, póngase sobre sus pies, mi hermano. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que esté en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot, y todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviese el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Tome su asiento y cierre sus ojitos. Padre, gracias por tu palabra, Señor, una vez más. Aquí está, Señor, tu pueblo, aquí estamos, Señor, tus hijos, Señor, comprados a precios de sangre. Padre, dígale: no quiero endurecer mi corazón, abro mi corazón para que tu palabra se siembre como buena semilla en buena tierra, Señor, y que dé fruto. Padre, tú más que nadie conoces la condición de tu pueblo. Y si tú enviaste esta palabra, Señor, es porque la necesitamos. Necesitamos esta palabra, Señor, la necesitamos. Así que te ruego que pongas denuedo en mí para poder predicar tu palabra. Que fortalezcas, Señor amado, nuestros cuerpos cansados, bendito Dios, y que seas tú vivificándonos, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Y aquel que esté con sueños, Señor, sé tú, Padre, aumentando sus fuerzas, Padre, y sé tú, Señor, a fin de que ninguno salga, Señor, igual, sino que todos salgamos edificados. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Glorifícate una vez más. Amén y amén. Gloria a Dios. El tema del que voy a hablarles, mi hermano, es, repita conmigo, uno tomado y otro dejado. ¿Sí? Si usted se da cuenta, lo que Jesús está diciendo es que estarán dos juntos durmiendo, ¿verdad? En la misma cama. Pero dice que estando durmiendo dos juntos, el uno será llevado y el otro se queda. ¿Sí? Y la pregunta, mi hermano, es: ¿a qué se está refiriendo este texto? ¿A qué se está refiriendo? ¿Quiénes son los que están juntos en una cama? Esposos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está usted con su esposo aquí o su esposa? ¿Sí? Ahí está, ¿verdad? Algunos están aquí, otros no han podido venir, pero por lo menos está uno de los dos, hermano. Pero lo que yo quiero que usted entienda es lo que Jesús está diciendo. Cuando Jesús dice, están dos en una cama y uno será tomado y otro será dejado, se está refiriendo al matrimonio, a que dos pueden estar viviendo juntos, pero no van en la misma dirección, no van al mismo destino. El uno se va al cielo y el otro se queda para juicio, hermano.
Y esto, escuche, esto a alguien, el fin del mundo, a alguien le puede parecer, hermano, una fábula, le puede parecer una historia sin sentido, pero déjeme decirle que la Biblia habla muchísimo en el Nuevo y en el Antiguo Testamento acerca del día del Señor, el día de la ira de Dios. Habla mucho acerca de la ira de Dios. Lo que pasa es que los predicadores de hoy en día se están olvidando de predicar acerca de la venida de Cristo y están hablando solo de que te va a ir bien y que vas a tener dinero. Y a la gente como le gusta eso, entonces la gente está entretenida en eso cuando no se da cuenta de que el día del Señor está cerca. Diga conmigo, el día del Señor está cerca. Ay, hermano, ¿y ese día sí que va a ser? Ese va a ser el día, aun cuando los más valientes van a temblar como niños, hermano. Escuche, aún los más valientes van a llorar. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, dice la palabra. ¿Ah? El día del Señor está cerca, hermano. Entonces lo primero que yo quiero que usted entienda, hermano, es que hablando de esto, hermano, a mí me estremece este texto, lo que Jesús está diciendo, me estremece porque me hace dar cuenta a mí, ¿verdad? De cómo estoy yo primero y cómo está mi cónyuge, mi esposo, mi esposa, cómo estamos los dos, a fin de que este texto no se cumpla en nosotros. Pero lamentablemente en muchos matrimonios cristianos sí se va a cumplir. El uno se va a ir y el otro se queda a pasar la ira del Padre, la ira de Dios sobre la tierra. Va a ser un día espantoso, hermano. Un día horrible, espantoso, donde la gente se va a preguntar, ¿y ahora qué va a pasar? Unos desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos, dice, desaparecerán, serán, y nos encontraremos con Cristo en las nubes, y los que se quedan en la tierra, se quedan a pagar las consecuencias de su rebeldía. La rebeldía del hombre, la rebeldía del corazón del ser humano es lo que provoca la ira de Dios, y desde ese día a 7 años el hombre va a sufrir la ira de Dios, a tal punto, dice la palabra, que muchos desearán la muerte, desearán morir, pero la muerte huirá de ellos, o sea que no va a haber muerte. Nadie va a morir, les toca sufrir, sí o sí. Mire, eso es cosa, hermano, por eso dice la palabra, no tengas miedo al que puede destruir tu cuerpo, mejor ten miedo del que puede destruir tu cuerpo y condenar tu alma para siempre. ¿Y quién es ese? ¿Quién es el único que puede hacer eso? Dios, el Padre. Él es el único que puede hacer eso, destruir el cuerpo y condenar el alma. Entonces, no hay nada más triste que saber que existen personas que son muy cercanas a nosotros y que se van a quedar a sufrir la ira de Dios en esta tierra. Lo que me alarma y debiera preocuparnos a todos, escuche, es que en el verso 34 se habla de 2 personas que estarán durmiendo juntos. Y a esto se refiere específicamente a esposos. ¿Estamos conscientes de esta verdad? ¿Está usted consciente de que cuando llegue el día del Señor, uno de los dos se va y el otro se queda? Necesariamente no. Gloria a Dios si los dos se van, y ese es el objetivo, que los dos se vayan. Dice amén. Ese es el objetivo, pero si usted no tiene cuidado, eso se va a cumplir. El texto, el verso 34 se va a cumplir en su matrimonio. A ver, dígame cuántos quieren que se cumpla eso en su matrimonio. El uno se va y el otro se queda a sufrir la ira de Dios. Hermano, yo no le llamé para hacerle tener miedo, pero tengo que explicarle esto. Tengo que explicarle. Porque alguien puede decir, no nos quiere hacer tener miedo. No, mire, el que está diciendo esto, ¿quién es? Cristo. Así que si a usted le importa lo que Cristo dice, tiene que prestar mucha atención, hermano. Mire, entonces, estamos conscientes de esta verdad. ¿Estás consciente tú que si hoy mismo viene el Señor, se van los dos o uno de los dos se queda? ¿Estás consciente de eso? Abraham, ¿estás consciente de esa verdad? Marquito, ¿está consciente usted? Alejandro, ¿estás consciente de esta verdad?
de que uno de los dos puede quedarse o que los dos pueden irse. Y cada uno de ustedes, de todos los matrimonios, hermano, estamos conscientes de esta verdad, porque esta es una verdad que muchas veces nosotros no la meditamos, no la pensamos. Creemos que cuando va a venir ese día nos vamos a ir, o mejor ni pensamos en ese día. Pero debes pensar en ese día, hermano. Debes pensar. Escuche, que no todos, pero hay matrimonios en los cuales uno de los dos no tiene su nombre inscrito en el libro de la vida, o lo que es peor, su nombre ya fue inscrito, pero después fue borrado del libro de la vida, porque sabe usted que los nombres se pueden borrar del libro de la vida. Y todo aquel, dice Apocalipsis, que no se encontró inscrito en el libro de la vida fue echado al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. ¿Sí sabía que los nombres se pueden borrar del libro de la vida? Y hemos de dar esa enseñanza más adelante. ¿Sí? Es una enseñanza que tiene que ver con el libro de la vida. Los nombres serán borrados. La pregunta es, ¿por qué cree usted que pasa esto? ¿Por qué cree usted que uno de los dos se queda? ¿Por qué? Se vuelve atrás, ¿no es cierto? ¿Qué dice usted, Lorenita? Endurecen el corazón, ¿verdad? Uno de los dos. ¿Qué dices tú, Belki? Bueno, por la desobediencia. ¿Qué dices tú, Jenny? Amén, los dos no tienen la misma dirección, el mismo sentido. ¿Cuál es el objetivo de usted? A ver, dígame, ¿cuál es su objetivo? ¿Es su objetivo entrar al reino de los cielos? Su objetivo es estar con Cristo por la eternidad, que cuando usted parta de esta tierra, usted va a estar en la eternidad con Cristo. ¿Ese es su objetivo? Ahora le pregunto si es el objetivo de su esposa y de su esposo ese. Pregúntele, a ver, pregúntele, si está con su esposo, pregúntele. Y si no está aquí su esposo, le va a apuntar la pregunta y le va a preguntar cuando llegue a la casa y le va a decir, esposo mío, ¿es tu objetivo entrar al reino de los cielos cuando vayamos de aquí? ¿Qué estás haciendo para eso? Tiene que preguntar, ¿qué estás haciendo para eso? ¿O te has olvidado ya que debemos estar allá? ¿Sí? Hermano, esa es una pregunta que usted debe apuntar, porque si no es ese su propósito, entonces no estamos hablando del mismo destino, de la misma meta. El uno va para la costa, el otro va para la sierra. No van al mismo lado, no van a la misma dirección. Entonces, esto se trata, hermano, de salvación. Este es un texto escalofriante. Escúcheme, vivir juntos, pero sin tener la misma dirección. El mismo destino no lo tienen los dos. Ahora sabemos que los que no han creído en Cristo y los que no son cristianos, obviamente no están inscritos su nombre en el libro de la vida. Sabemos que esos no se van, se quedan. Lo sabemos como quien dice de cajón. La tele dice descansa en la paz del Señor, descansa, está en la paz del Señor, en la gloria de Dios. Cuando un cantante se muere, ¿qué dice? Que está cantando en el cielo, dicen, ¿verdad? Y hermano, la gente lo dice, ¿verdad? Porque nadie va a decir que está en el infierno, obviamente, pero la Biblia dice a dónde vamos después de morir. Si usted creyó en Cristo y caminó en pos de Cristo, usted va con Cristo, pero déjeme decirle que si a usted no le importó la palabra de Cristo, si a usted no le importó la voluntad de Dios en su vida, usted no va a ir a donde Cristo, porque usted va a llegar y va a decir, Señor, ¿dónde está mi lugar? Y el Señor le va a decir, tú no amaste nada de acá. Tú no amaste nada de acá. ¿Qué amaste tú? No amaste mi palabra. Entonces, aquí no puedes estar. Tienes que ir a donde amaste más. O la luz o las tinieblas. Ahí es donde perteneces. Entonces, eso usted tiene que estar muy seguro. Sabemos que los que no han creído, hermano, no tienen esperanza de salvación. Eso lo sabemos. Pero ¿qué de los hogares que han sido cristianos? Y uno de los dos ha dejado de perseverar en la fe y se ha entregado a los placeres del pecado, a los placeres de este mundo. ¿Qué de ellos? Pues déjeme decirle que es precisamente de ellos que está hablando Jesús aquí. De aquellos matrimonios donde uno de los dos ha dejado de creer y se ha entregado a los placeres de este mundo.
Y aunque siguen siendo esposos y siguen durmiendo en la misma cama, hermano, uno de los dos no es salvo. Se va a quedar. ¿No le causa a usted eso, hermano? ¿No le causa angustia eso en su corazón? ¿No le causa, hermano, algo de temor eso en su corazón? Saber que la persona que duerme al lado suyo pueda que no vaya al reino de los cielos. O mejor dicho, usted. Porque muchos han dejado de perseverar, muchos han dejado de obedecer y se entregan a los placeres de este mundo. ¿Sí? Muchos han dejado de pelear la buena batalla. Por eso es que usted debe estar con ojos abiertos, escúcheme. Y la responsabilidad de los esposos, usted sabía que Dios al esposo le encargó el caminar espiritual de su familia. Y cuando el esposo vaya, la primera pregunta que Dios le va a hacer es: ¿dónde está tu esposa y dónde están tus hijos? ¿Los llevaste al camino del Señor? ¿Los llevaste en temor de Dios o te desinteresaste de eso? Es una gran responsabilidad sobre los varones, pero también las madres tienen la responsabilidad sobre sus hijos de guiarlos en el camino del Señor. Mire, entonces me causa, hermano, un poco de temor esta situación. Sabemos claramente que los inconversos no han creído en Cristo, se quedarán, pero la sorpresa es realmente de los cristianos, que siendo los dos cristianos, uno de los dos se quede a pasar la ira de Dios. La pregunta aquí es: ¿cómo saber si realmente soy salvo? Apunte esa pregunta ahí. ¿Cómo sé si ese día me voy a ir, hermano, o me voy a quedar? ¿Qué dices tú? ¿Sabes tú qué va a pasar ese día contigo? ¿Te vas o te quedas? ¿Te vas o te quedas ese día? Respóndase usted mismo, respóndase. A ver, ¿qué será? ¿Me iré o me quedaré? ¿Me iré o me quedaré? Bueno, ya vamos a hablar más de eso, hermano. Para hablar de esta pregunta, yo tengo que enseñarle algo, mi hermano, que de lo que se trata el evangelio. ¿De qué se trata el evangelio? Para muchas personas, como ya lo dije el domingo, para muchas personas el evangelio es solo solucionar problemas. Para muchas personas el evangelio es solo hasta que se cumpla lo que yo quiero, hasta que pase lo que yo deseo. Cuando pasa lo que yo deseo, ese momento me aparto. Hay personas que tienen, digamos, su corazón engañoso todavía, ¿verdad? Y piensan que a Dios lo engañan, pero a Dios no lo engaña a nadie. Entonces hay personas que van solo hasta ser sanados, ¿verdad? Yo quiero que Dios me sane. Otros que dicen: yo quiero ganarme la lotería. Otros dicen: yo quiero, pero no entienden de qué se trata el evangelio. Repita conmigo: el evangelio se trata de salvación. La salvación de tu alma, hermano. Si tú dejas de perseverar y no entiendes esto, por cualquier cosa te apartas de los caminos de Dios. No entiendes que esto es salvación. La salvación. ¿Qué nos dice Primera de Pedro 1:6? Abra su Biblia ahí, desde el 6 hasta el 9. Mire, déjeme leerle lo que dice aquí. Primera de Pedro 1, del 6 al 9. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Qué dice? La salvación de vuestras almas. ¿Cuál debiera ser el resultado de todo nuestro cristianismo, de toda nuestra fe, de todo nuestro caminar, del congregarnos miércoles, jueves, viernes, domingo, del servir a Dios en la alabanza, de estar yendo a predicar en los orfanatos? ¿Cuál debiera ser el fin de todo eso? ¿Qué debiera preocuparnos a nosotros? La salvación. Por eso es que alguien me decía: yo quiero ir a regalar comida.
pero tienes que predicarle la palabra. Porque si les llenas el estómago y no les predicas el mensaje de salvación, igual se van a ir al infierno. Entonces, Santiago dice, si le dices, le das un pan para que coma, ¿qué también tienes que hacer? Predicarle el mensaje de salvación. Amén. Esa es la obra eficaz, porque entendemos que esto se trata de salvación. Esto no se trata de solucionarte la vida, de solucionarte los problemas. Esto no se trata de decirte que vas a tener mucho dinero, hermano, vas a tener mucho amor y nada malo va a pasar en tu vida. De esto no se trata. Dice que aunque tengamos que sufrir un poco, dice, tengamos que padecer un poco, pero nuestra fe tiene que ser probada por fuego, a fin de que al final tengamos la salvación de nuestras almas. ¿Sí? Dígale al que está al lado suyo, esto se trata de salvación, dígale. Ahora, le va a decir algo más, ¿sí? Dígale, entonces no te puedes apartar, dígale, por cualquier cosa mala que te suceda, ¿sí? Porque si te apartas, sígale diciendo, pero clávele la mirada, hermano, porque si te apartas por cualquier cosa, entonces no entendiste nada. Amén, hermano. Esto es de salvación. ¿Ya? Esto es salvación. Hermano, las pruebas moldean mi fe. Al final mi fe me lleva a la salvación de mi alma. O sea que indirectamente los problemas son buenos, porque los problemas nos moldean y nos ayudan a confiar más en Dios. Pero no vamos a hablar de los problemas, estamos hablando de uno será tomado y otro será dejado. Pero para empezar en esto a responder cómo saber si realmente yo soy salvo, la respuesta es que yo primero debo entender que el fin de todo, el objetivo de todo es la salvación. Cuando yo entiendo eso, entonces yo me pongo a meditar si mi esposa está caminando en la misma dirección que yo, si ella está buscando la salvación de su alma también. Porque si uno de los dos busca y el otro no busca, entonces ahí se va a cumplir, el uno será tomado y el otro se queda. Si el uno le interesa que su alma sea salva, que su casa, su familia sea salva, pero al otro no le interesa, al otro le interesa tener una cuenta en el dinero en la cuenta, tener casa, carro, anda solo pensando en eso, entonces tenga por seguro que esa persona no ha entendido que el objetivo del cristianismo es la salvación. ¿Sí? Mira, entonces ese es el objetivo, hermano. Pero refiriéndonos nuevamente a esto, yo quiero hablar de algo, hermano, que es muy delicado. ¿Sabía usted que hay esposos que se vuelven piedra de tropiezo para sus esposas o para sus cónyuges? ¿Sabía usted que pueden volverse piedra de tropiezo para sus esposos o esposas? Porque cuando dice el uno será tomado y el otro será dejado, ¿ya está hablando de qué? ¿Qué ve usted ahí? Eso, división. Padre, síguele iluminando, Señor. ¿Quién dijo eso? Anaí, síguele iluminando. División, escúcheme. ¿Están o no están divididos estos dos? Claro que sí. El uno busca una cosa, el otro busca otra cosa diferente. Por eso, gloria a Dios, hermanos, si los dos están buscando las cosas de Dios, gloria a Dios. Pero ¿qué estás buscando tú, hermano? ¿Qué estás buscando? ¿Estás buscando salvación o qué estás buscando? Tu esposa, ¿qué está buscando tu esposa? Tu esposo, ¿qué está buscando? Por eso a mí me desespera cuando viene el esposo solo a la iglesia y yo le pregunto, ¿y su esposa varón? No quiso venir porque, o viceversa, no quiso venir porque no sé qué le anda pasando, pero no quiere venir. No quiere venir a la iglesia, no quiere orar, no quiere leer la Biblia, no quiere congregar, más bien se enoja, se disgusta cuando le digo, ay Dios mío, si siguen caminando en esa dirección, esto se va a cumplir en ese matrimonio. El uno será llevado y el otro será dejado. Esta es una advertencia, hermano. Esta es una advertencia y yo no quisiera que en ningún matrimonio se cumpla esto, hermano. Yo no quisiera eso.
Pero hablando precisamente de que el uno sea dejado y el otro tomado, quiero referirme a uno de los problemas dentro de la iglesia y dentro de las familias. Hay esposos y esposas o cónyuges que se convierten en obstáculo para que sus esposas no sigan el camino del Señor. Se vuelven a veces, hermano, enemigos de la fe. Escuche, sin motivos. Eso es lo peor todavía, que hay personas que se vuelven enemigos de la fe sin ningún motivo, hermano, sin ningún motivo. Nada se les ha hecho para que se vuelvan enemigos de la fe, pero se vuelven piedra de tropiezo para sus esposas o esposos. Un tiempo están y después se alejan, se dejan arrastrar por las artimañas del diablo. Y no solo eso, sino que quieren arrastrar con ellos a sus esposas, pero solo provocan la ira de Dios en contra de ellos. ¿Sabía usted que el esposo o esposa que se convierte en piedra de tropiezo para que su otro cónyuge no siga a Dios, está provocando la ira de Dios en contra de su vida? ¿Sabía eso o no lo sabía? ¿Y para qué vas a la iglesia? Y tanto que vas a la iglesia y sigues igual, eres peor que el diablo. Ya no vayas mejor, ¿para qué estás yendo? Por eso yo no voy. Y es más, dicen, algunos son más atrevidos. Algunos dicen, y voy a hablar con el pastor para que no te deje entrar a la iglesia. Le voy a contar cómo eres, le voy a contar que eres el diablo. Y le voy a decir que no te deje ir, hermano. Y he escuchado esposos, hermano, y alguna vez algún esposo se me acercó y me dijo, no le dejes servir a mi esposa más. Pero acuérdese que Pablo le dice a Timoteo, no admitas acusación hacia los que sirven, hacia los ancianos, si no hay dos testigos de por medio. O sea que puede venir el esposo y decir, es que mi esposa es así. ¿Y dónde están los testigos? ¿Dónde están las pruebas? No tengo pruebas. Entonces solo está convirtiéndose en piedra de tropiezo como él se aleja, quiere que el otro también se aleje de Dios. Como él quiere darse a la rienda suelta a los placeres de este mundo, quiere que también la otra o el otro, porque puede pasar de esposo a esposo, de esposo a esposa, quiere que el otro también siga igual que él. ¿Qué está provocando? Solo provoca la ira de Dios. Así que yo le doy un consejo, varón, escúcheme. Cuando en su corazón usted empiece a sentir que quiere, hermano, torcerse su camino y vea que su esposa está sirviendo a Dios, hermano, no le impida que sirva, más bien apóyele. ¿Sabe por qué? Porque usted puede provocar la ira de Dios en contra suya. Y lo mismo esposas, ¿sí? No, porque ya no cambias. Dicen, no cambias, de gana estás yendo a la iglesia, hermano. Esa palabra, ¿sabe de dónde salen esas palabras? Ahí debiera decirle cómo le dijo Jesús a Pedro. ¿Cómo le dijo Jesús a Pedro? Ay, apártate de mí, Satanás, le dijo, ¿verdad? ¿No ve que Pedro se acercó y le dijo, Jesús, no vayas a la cruz, no vayas, ¿para qué vas a ir? Tú que eres tan buena gente, que eres mi pana, no vayas. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate, Satanás, porque esas palabras que están saliendo no son de Pedro, son del diablo. Solo piensas en lo terrenal, no piensas en las cosas de mi Padre. Mire, así que cuando su esposo le diga, no vayas, ya para qué estás yendo, si igual no cambias, ¿qué tiene que decirle usted? Pero no dirá que yo le he dicho. Si no, ¿y dónde está ese pastor que te dijo que me digas diablo? No, pero en serio, hermano. Y dígale, la palabra de Dios dice que hay palabras que salen de la boca que no vienen de Dios, vienen del diablo. Y a veces hay esposos o esposas, escuche, que se dejan usar por el diablo. Ya le voy a mostrar en la palabra, hermano. ¿Sí? Hay esposos que se dejan usar. Se dejan usar como, hermano, en 2 de Samuel 6, abra su Biblia ahí. Mire lo que nos dice 2 de Samuel 6, 16.
Mire, déjeme leerle lo que dice aquí. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David, ¿qué dice? Que saltaba, dice, de alegría y danzaba delante de Jehová. ¿Y qué dice que hizo ella? Lo menospreció en su corazón. Mire usted. Esa palabra menospreció, hermano, demuestra muchas cosas. ¿Qué demuestra? ¿Qué había en el corazón de Mical? ¿Quién era Mical? Esposa de David. Hija de Saúl, esposa de David. Y así como Mical, présteme atención, así como Mical, hay cónyuges, hay esposos o esposas que ven sirviendo a Dios a sus esposos o esposas y les parece ridículo, les parece feo y empiezan a hablar, hermano, con desprecio. Pero ¿para qué lo hacen? ¿Para qué? Para que el otro deje de alabar a Dios. Pero ¿cuál fue la respuesta de David? ¿Cuál fue la respuesta? Escucha, mire esa respuesta, hermano, que le da. Y gloria a Dios por esa respuesta, hermano, que le da el rey David. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron, estamos en el 17, en su lugar en medio de la tienda de David que había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. O sea que no le prestó ni importancia, se fue a dar ofrenda a Dios. Mire, pero eso estaba ahí, hermano, lo que ella había hecho. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así hombres como a mujeres, y a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Mire, volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera, dice. Mire usted. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia de tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, ¿qué dice? Danzaré a Jehová y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Mire usted, acércate ya para que algo sucedió ahí. Vaya a ver. Mire qué cosa tan terrible. Qué cosa tan terrible. Que lo que había en el corazón de Mical tenía un corazón, hermano, lleno de amargura. Se ve claramente que Mical estaba en prisión de amargura. Ni ella era feliz, y como ella no era feliz, quería que nadie sea gozoso, nadie sea feliz. Y cuando vio a David que danzaba, hermano, remolineando, y entró danzando y cantando de alegría en el pueblo, hermano, qué hermoso, ¿verdad? Ver a un cristiano gozoso, alabar a Dios por las grandezas que Dios ha hecho en su vida, hermano. Y mire, y eso fue de bendición para todo el pueblo. Recuperaron el arca, la presencia de Dios nuevamente la recuperaron, donde Dios se manifestaba, donde Dios se glorificaba. El arca del pacto era la única señal de que Dios existe para el mundo, para los que no conocían. El arca del pacto. Escuche, pero Mical, ¿en qué estaba pensando? Y así mismo yo no sé, hermano, a veces hay esposos o esposas que no sé en qué andan pensando, hermano. Pero viendo las cosas buenas, lo que es bueno, lo que produce algo bueno, más bien se enojan, se disgustan en vez de alegrarse. Hay esposos que se enojan porque sus esposas van a la iglesia. Y se enojan, hermano, tal vez porque
hermano, porque alguien les contó algo, o alguien dijo que en otra iglesia pasa así, o hacen esto, pero sin fundamento, sin sentido, hermano, se disgustan, así como la esposa que se disgustaba porque el esposo va a la iglesia. Y yo le digo, ¿por qué te enojas si tu esposo va a la iglesia? Te hago una pregunta, le dije, fácil. Tu esposo antes era borracho, ¿verdad? Sí, me dijo, y mal borracho. Incluso hasta una vez creo que le había alzado la mano a ella. Y ahora digo, desde que está yendo a la iglesia, ¿qué pasó con tu esposo? ¿Es borracho o ya no? Ya no toma. ¿Tu esposo es mujeriego? ¿Era mujeriego? Sí, era muy mujeriego. ¿Y ahora, desde que está yendo a la iglesia? No, ya no. Ya me deja ver el celular, ya no tiene conclave. Entonces le dije, entonces, ¿por qué te enojas? Si está pasando algo bueno en su vida, ¿o quieres que vuelva a ser el mismo de antes? Le dije. No, es que se está haciendo evangélico y nosotros somos católicos, y no sé cómo. Ay. Haz lo que quieras, le dije. Haz lo que quieras. ¿Y sabe qué? Logró sacar a su esposo de la iglesia, lo logró sacar. Y vaya a ver, hermano, cómo están viviendo. Su esposo volvió a ser el mismo y hasta peor, hermano. Qué pena, hermano, pero la gente, a veces la gente como que no piensa, hermano. Pero bueno, decisión de cada uno, hermano. Pero mira, entonces, Mical se disgustó, hermano, y ese disgusto y lo que él dijo y lo que ella dijo fue con el propósito, hermano, de quitarle a David el gozo que había en su corazón. Pero no solo eso, indirectamente, ¿qué quería hacer Mical? ¿A quién más le iba a quitar la bendición, hermano? ¿A quién más? No solo a David, ¿a quién más? Al pueblo. Al pueblo le iba a quitar la bendición, hermano. Por eso provocó la ira de Dios contra ella. ¿Y cuál fue el juicio de Dios contra ella? Jamás vas a tener hijos. Y usted sabe que una mujer sin hijos es una mujer, pensaban en el Antiguo Testamento que era una mujer maldecida por Dios. O sea, es un castigo de Dios. Porque qué cosa, hermano, para una mujer es tener hijos, ¿verdad? Es algo hermoso, es algo bonito. Aunque los hijos matan diras, ¿verdad? Pero mire, Mical, el juicio de Dios para ella, por ser así, y no solo ella, ni ella alababa a Dios, ni quería que David alabe a Dios tampoco. ¿Hubo o no hubo juicio de Dios en contra de Mical? Claro que sí hubo juicio. Así que, varón o mujer, tenga mucho cuidado cuando usted le vaya a decir a su esposo o a su esposa, ¿y para qué vas a la iglesia? ¿Y qué estás haciendo allá? Pero si no cambias, eres lo mismo. No vayas, mejor no. Ay, tenga mucho cuidado. No solo de la iglesia, me refiero a los caminos del Señor. Porque le voy a ser sincero, mire, si alguien saca a un cristiano de la iglesia, ese cristiano se va como apagando. Y créame que al poco tiempo ese cristiano va a vivir, hermano, como vive cualquier persona que no ha conocido a Dios. Por eso la iglesia es muy importante, hermano. Es muy importante. Provocan la ira de Dios. Y esta mujer pagó las consecuencias de su amargura, hermano. ¿Sí? Ahora sí, tenga mucho cuidado con las palabras que salen de su boca. ¿Sí? Y peor todavía, no vaya a decir voy a hablar con el pastor y no venga a hablar conmigo. Tal vez hable para pedir consejo, pero no venga a acusar a su esposa o a su esposo. Más bien ore por él. Ahora, si usted dice, tenemos un problema en el hogar, esto está pasando, eso es otra cosa. Queremos consejo, amén, vamos a dar consejo. ¿Sí? Amén. Amén. Amén, mis hermanos, ¿sí? Pero aquí hay mucho de qué hablar, hermano. Hay mucho de qué hablar. ¿Qué nos dice Job 2:9? Otra mujer, hermano, que cometió este error. Job 2, del 9 al 10. La palabra fatua, subraya esa palabra. ¿Qué quiere decir esa palabra? Ponle por favor en el diccionario. Fatua, como cualquier mujer fatua,
¿Qué había en el corazón de esta mujer, de la esposa de Job? ¿Qué había en el corazón de ella? ¿Qué había? ¿Qué dice? Nabal. Siga nomás. Léele todo el... ¿Qué había en el corazón de esta mujer, hermano? Veía el sufrimiento de su esposo y no tuvo misericordia. Sencillamente, ¿qué le dijo? Pero antes de morir te maldice a Dios. ¿Y cuál fue el objetivo de Satanás? ¿Qué quería el diablo? Que maldijera a Dios. Que maldijera a Dios, que Job maldijera a Dios. Si se da cuenta, ¿quién estaba orquestando esto? ¿Quién estaba dirigiendo la vida de esta mujer? Se dejó influenciar. No estaba endemoniada, escuchen, no es que estaba poseída y botaba espuma por la boca, no. No. Estaba siendo influenciada. Y escuche esto, la influencia es externa. Externamente el enemigo manda ideas, manda pensamientos. Dile esto. Esto tienes que decirle. No te quedes. Dile. He escuchado decirles a sus esposas que no vayan a la iglesia porque siguen siendo la misma cosa. Y ellos no se dan cuenta de que ellos son iguales o peores. No son iguales, son peores. ¿Sabe por qué? Porque por lo menos el que reconoce su pecado tiene esperanza, pero el que no reconoce su pecado, ese no tiene esperanza de nada, porque nunca va a cambiar. Entonces, por lo menos si la esposa dice, no, es que estoy ahí porque necesito cambiar, amén, gloria a Dios, ese tiene esperanza. Pero el otro que dice, ¿para qué vas? De gana vas, mejor quédate. No vayas y no cambias, no eres nada. Ese no tiene esperanza, hermano, porque no ha reconocido su pecado. Mire, ¿o usted cree que los que van a la iglesia son perfectos ya? Empezando desde el pastor, hermano. Nadie. Aquí todavía no hemos alcanzado la perfección, ni en ninguna iglesia. ¿Sí? Así que todavía vamos a tener fallas, hermano. ¿Cuál fue la respuesta de Job? No solo vamos a recibir lo bueno. O sea, a ver, no vamos a servir a Dios solo en tiempos buenos, también lo vamos a servir en tiempos malos. El esposo que le dice a la esposa o la esposa que le dice al esposo, oye, pero desde que vamos a la iglesia nos está yendo mal. No, es verdad, no vayamos, de gana el diablo se ha levantado contra nosotros y le tienen más miedo al diablo que a Dios, hermano. Y se quedan. Se va a cumplir el texto de Jesús, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Qué cosa, hermano? Y aquí le voy a decir algo y voy a finalizar con esto, hermano. ¿Sí? En el caso de Mical y en el caso de la esposa de Job, aunque las dos fueron mujeres, pero también pasa en los hombres. Despreciaron a su esposo, lo despreciaron. Esas palabras salieron de su boca y demostraron que había amargura en su corazón. Así que lo peor que usted puede hacer es intentar desanimar, hermano, a su esposa o a su esposo. Eso es lo peor que puede hacer usted cuando lo ve sirviendo a Dios o intenta por lo menos caminar en pos de Dios. Solo demostrará que está en prisión de amargura y en cárcel de oscuridad. ¿Sí? El esposo que intenta desanimar a su esposa está en amargura y en cárcel de tinieblas. ¿Sí? Es eso, está en tinieblas. Por eso es que usted debe hablar con firmeza, hermano, y no se deje desanimar. Pero hay de aquel, escúcheme, hay de aquel que le diga amén a su esposo. No, sí, tienes toda la razón. No, ya no voy. Así como una mujer decía, ya mi esposo me dijo que no cambio, de gana voy, por eso ya no voy. Ay, mi hermano, ¿cree usted que estará mejor? ¿Cree usted que esa es la solución? Bueno, le voy a decir lo que va a pasar. No serán ninguno de los dos tomados, sino los dos serán dejados. ¿Quiere usted eso para su matrimonio, hermano? ¿Quiere eso para su vida? Cuando el fin de todo es la salvación de vuestras almas, resulta que estos matrimonios no entienden nada. Ninguno de los dos tiene algo, por lo menos un poquito de sabiduría como la tuvo Job para decirle, calla, mujer fatua, haz silencio.
Porque no vamos a servir a Dios solo cuando hay dinero en el bolsillo y cuando las cosas van bien. Vamos a servir a Dios en todo momento, porque Dios en todo momento está con nosotros. Amén. Esa es la palabra que debe salir de su boca, hermano, hermana. Porque usted se deja desanimar, hermano, usted entienda que el enemigo utiliza muchas veces a alguien que está muy cercano cuando se dejan usar. El domingo vamos a hablar de quiénes se dejan usar por el enemigo y por qué se dejan usar y cómo se dejan usar por el diablo. ¿Sí? Porque este tema todavía está un poco más largo. Los intentan vencer, hermano, pero estos no se dejan vencer, sino que vencen. Asimismo nosotros debemos vencer y más aún orar por nuestros cónyuges para que en nuestro matrimonio no se cumpla, hermano, lo de Lucas 7 o 17, el uno tomado y el otro dejado, sino que los dos vayamos juntamente con nuestros hijos a la presencia de Dios. Amén. Ese es el objetivo, hermano. El domingo en la noche llegó obviamente ya la hora de dormir, a las 9 de la noche, y me puse a orar, hermano. Me puse a orar, me arrodillé en mi cuarto y me puse a orar. Y cuando estaba orando, el Señor me habló, hermano, y el Señor me dijo algo. Y el Señor me dijo claramente: mi furor está encendido contra aquellos que intentan desanimar a sus esposas. Y esa noche pasé orando casi hasta medianoche, y fue en ese momento cuando Dios me habló de esto. ¿Sí? Así que le estoy predicando de algo que el Señor lo tiene muy presente, y me lo dijo el domingo en la noche, y el mismo domingo en la noche me dio este mensaje y se lo estoy comunicando a usted. Así que esposos, amen mucho a sus esposas, ámenlas mucho, cójala de la mano y llévele a la iglesia y vayan los dos a la iglesia. No vaya solo tampoco, vaya con su esposa. Amén. Y cuando esté predicando, no se pongan a discutir. Sencillamente diga amén, eso es lo que tenemos que cambiar, eso es lo que tenemos que hacer. Amén, amén. Y cuando salga de la iglesia, no vaya peleando en el camino. No, vaya meditando en la palabra. Amén. Amén, hermanos. Dios está advirtiendo, iglesia. Dios está advirtiendo. El Señor ha venido hablando, pero todavía hay esposos que endurecen su corazón y piensan que Dios no dice nada. No solo endurecen su corazón, sino que quieren que sus esposas dejen de servir a Dios, dejen de seguir a Dios. Ay de ellos, ay de ellos, ay de aquellos, porque grande será el juicio de Dios. Pero también hay de las esposas que les creen a ellos, prefieren creerles a ellos antes que a Dios. Que habiendo oído la palabra, habiendo escuchado el mensaje de salvación, se olvidan. Como quien se ve en el espejo y después se olvida de cómo es. Hay de aquellas que obedecen en el dejar a Dios, en el dejar al Señor. Se olvidan de que sus almas necesitan ser salvas. Que nada te aparte de Cristo, iglesia. Que nada te aparte de Dios. Que nada ni nadie te aparte de Él. El salmista David decía: aunque madre y padre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Apartarme de mi Señor ya no es una opción, porque Él es mi vida. Ya no puedo apartarme de Dios. Aunque hayan cosas que sean tan difíciles, hayan cosas que sean muy duras de afrontar, pero tu fe debe llevarte, iglesia, a entender que tu alma necesita ser salva, y el único que puede salvar tu alma es el Padre a través del Hijo, a través de Cristo. Así que aférrate de Cristo.
Si las tinieblas han llenado el corazón de tu esposo, de tu esposa, y se están convirtiendo de a poco en piedra de tropiezo, aférrate más al Señor. Habla con la palabra. Edifícale. La esposa sabia edifica su casa. La esposa cristiana gana a su esposo con su buena conducta. Ruega al Señor. Ojalá su alma sea salvada también. Ruega al Señor y confía en Él, en que Dios puede cambiar el corazón rebelde. Pero no obedezcas en Espero apartarte que esta de Dios. enseñanza bíblica haya sido de gran bendición para tu vida. No olvides que para recibir más enseñanzas puedes suscribirte a nuestra página de Facebook o suscríbete a nuestro canal de YouTube o visita nuestra página web www.icrfriobamba.com www.icrfriobamba.com. Si deseas una copia escrita de esta enseñanza, puedes solicitarlo escribiéndonos a nuestro correo iglesia@icrfriobamba.com. Y bueno, será hasta la próxima emisión. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo repose en ustedes.